Bien, continuamos con la parte de estructuras epiteliales y tejido conectivo. De hecho, ahorita vamos a ir con tejido conectivo. Por parte de las comunicaciones celulares, ya hablamos sobre los conexones que existen en estas estructuras periféricas y de las células que conectan directamente una con otra. Las conexinas o conexones son uniones de comunicación formadas por precisamente estas unidades y lo que nos va a dar lugar a que haya una especie de puerta directa entre célula y célula. El genoma humano tiene 21 isoformas de conexinas para canales con propiedades de regulaciones distintas y estos se van a expresar de diferente forma y van a tener diferentes posibilidades. Se menciona estas 21 porque se relacionaron con enfermedades de forma directa, hereditarias, que subrayan la importancia de estas conexinas a nivel clínico. Las conexinas que dan enfermedades, por ejemplo, van a ser la sordera, la displasia oculodentogenital, oculodentodigital, precisamente, la enfermedad de Charcot-Marie-Tooth, fibrilación auricular idiopática, cataratas congénitas. Todos estos son un amplio de trastornos desmielinizantes y que pueden provocar primordialmente la alteración en los nervios periféricos. Entonces son enfermedades realmente que pueden ser mortales incluso. Estas forman canales y dan una función adicional en la adhesión intracelular. También se alinean entre sí extremo a extremo para formar una relación estrecha entre las células. Se regulan precisamente mediante potenciales de unión, con potenciales de membrana, calcio, cambios de pH y fosforilación. En estado de reposo, estas tienen un potencial de membrana de 0 precisamente, y los canales de unión suelen ser abiertos. Entonces realmente los canales de comunicación no son no son complicados, pero sí es necesario que realicen una regulación por parte de sus funciones. La permeabilidad de estos canales de unión tienen que ver con el tamaño del poro, que pueden realizar hasta el intercambio de pocas moléculas pequeñas hasta grandes como segundos mensajeros con proteínas. Las funciones permiten a todas las células comunicarse entre sí eléctrica y bioquímicamente, entonces los conexones son de las comunicaciones intercelulares más relevantes que podemos encontrar en el cuerpo. En el caso de estas enfermedades, por ejemplo, en el caso del pénfigo, tenemos que hay una falta de la desmogleína 1, una proteína integral de membrana que precisamente ayuda a fijar a los epitelios, en este caso de la piel. Y con ello hay un desprendimiento de células adyacentes formando ampollas, que estas van a dejar úlceras posteriormente. Esto va a desencadenar la frecuencia de uso de fármacos, por ejemplo por antibióticos, por infecciones, y van a provocar la degradación de la misma en el caso del sistema inmune. El tratamiento pues va a ser inmunosupresión. ¿Para qué? Para que no haya una afectación de forma directa de nuestro propio cuerpo hacia las estructuras. También vamos a tener otro tipo de uniones de la misma línea entre células y células, pero que son un poco más, digamos, completamente diferentes de hecho. Los conexones, por uniones comunicantes, tienen una clasificación especial porque hay una conexión directa entre membrana plasmática y membrana plasmática e incluso con el contenido citoplasmático. Pero en las otras uniones solamente son una especie de, si quieren, alambres, pies o, no sé, tentáculos, si de otra forma, en la cual las células se van a mantener adheridas como tal. Y por eso se llaman uniones adherentes. Están sujetas por complejos proteicos que yacen en la unión compacta y pueden llamarse zónulas adherens, fascias adherens, máculas adherens. Las desmosomas se parecen mucho, pero en este caso son células que tienen un epitelio estrechamente adherido y los desmosomas son especializaciones pequeñas donde hay puntos de salida y puntos de anclaje a las otras membranas. Entonces, de cierta forma, los desmosomas son bastante más resistentes en cuanto a unión a comparación de las uniones adherentes. De aquí vamos a la siguiente parte, que es el movimiento epitelial, entre el cual el agua, solutos y algunos otros componentes, como por ejemplo gases, van a poder difundir a través de estos epitelios dependiendo de las uniones en las que existen, ¿no? La diferencia principal va a estar en el transporte paracelular y el transepitelial. Entonces son estructuras complejas, sin embargo, estas permiten la difusión de componentes celulares y componentes exógenos celulares a través de los mismos epitelios y tejidos. En el caso de transporte transcelular vamos a tener ahí algunos elementos, por ejemplo, el sodio,
que necesita crear gradientes de concentración para proporcionar precisamente lo necesario para realizar un potencial de acción. Estos también tienen un gradiente de sodio y necesitan ATP para activar el transporte activo primario. La mayor parte de estos son por ATPasas precisamente y están en las membranas vasolaterales. En el caso de la captación de glucosa se utiliza el gradiente de concentración de sodio al interior celular mediando con un transportador sodio-glucosa. De hecho, este transportador SGLT1 es un transporte activo secundario que es objetivo de algunos medicamentos que ayudan en el caso de la diabetes y justamente permiten disminuir la cantidad de glucosa en sangre precisamente a propósito de esta. Ahora, a partir de esto también tenemos que la absorción de glucosa también tiene que ver con algunos otros canales como el cotransporte de sodio-glucosa para elevar la concentración intracelular de glucosa, crea un gradiente de concentración y favorece el movimiento. En el caso de la eliminación de sodio, en el que llega a ser necesario, cuando se transporta la glucosa, justamente es eliminado por la bomba sodio-potasio ATPasa vasolateral. Y en la eliminación del potasio, se intercambia sodio-potasio durante el paso anterior, eleva las concentraciones de potasio y el gradiente favorece que el flujo de salida de potasio es ya bastante fuerte y por lo tanto el potasio excedente sale de forma pasiva a través de canales de potasio. Entonces, como podemos ver, la carga de las mismas partículas, o en este caso de las moléculas, es relevante porque no se puede tener un desequilibrio. O sea, si van a salir cargas positivas, van a tener que entrar también algunas para mantener ese potencial de acción y lo contrario, si van a estar saliendo, van a estar entrando cargas negativas para hacer una despolarización respectivamente. Y también si las cargas de glucosa son negativas, pues también vamos a tener que necesitamos equilibrar esto con la salida o entrada de alguno de los otros electrolitos para igualar cargas. ¿Sí? No es que nos saturemos de cargas positivas ni cargas negativas. Siempre se trata de mantener un equilibrio. El agua no puede ser transportada activamente a través del epitelio, pero hay una máxima muy aprobada que fisiológicamente el agua casi siempre sigue a los solutos y esto se va a realizar por medio de ósmosis. De aquí vamos a tener dos tipos de flujos para el agua, uno transcelular y otro paracelular. En el movimiento transcelular vamos a tener que el agua pasa a través de la célula epitelial y esto va a requerir pues las famosísimas acuaporinas que mencionábamos anteriormente, que van a estar en membranas vasolaterales y apicales, precisamente para tomar el agua. En el caso del flujo paracelular, se dirige por gradientes de presión osmótica creados por el transporte de solutos y la disponibilidad de la vía paracelular se va a determinar por la permeabilidad de los epitelios, ¿sí? Las uniones que mencionábamos, las ocludinas, las conexones, las uniones adherentes, los desmosomas, todos ellos van a realizar un importante trabajo al condicionar el flujo paracelular. En técnicas de rehidratación oral es importante tener en cuenta este tipo de movimientos osmóticos debido a que no es tan fácil reponer líquidos de forma tan abrupta, debido a que podemos ocasionar un efecto contrario a lo que necesitamos adquirir, o bueno, en este caso que queremos resolver. Entonces, en algunos líquidos, por ejemplo, el intestino puede reabsorber de forma continua hasta 200 mililitros por día en el cuerpo del excremento. Entonces recupera realmente muy poca agua, pero sí es importante tener en cuenta que, por ejemplo, en el cólera hay una excreción incrementada de cloro y esto eleva la osmolalidad del lumen intestinal, haciendo que todas las cantidades de líquido intersticial y de los tejidos y intravascular salga hacia la luz del epitelio, hacia el interior del intestino y por lo tanto tengamos diarreas osmóticas increíbles. O sea, podemos perder muchísima agua con este tipo de bacterias, de toxinas creadas por las bacterias. La terapia de rehidratación oral aprovecha el sodio como la glucosa se absorben con mayor rapidez en los intestinos por vía de los transportadores SGLT1. Esto va a crear un gradiente osmótico que va a dirigir hacia adentro y conduce a la reabsorción de agua. Entonces, por eso es que siempre en cualquier trastorno, salvo que no esté disponible la vía oral o no esté tolerando vía oral, siempre se prefiere rehidratar por esta vía. Es la ideal. Por supuesto, si hay algún compromiso con la vía, pues no se utiliza, pero siempre es la ideal.
Hay remedios caseros tradicionales que pueden realizar este tipo de terapias sustituyendo a los electrolitos vía suero oral, pero realmente no hay ningún problema porque siempre se dan de forma gratuita en cualquier situación pública y no hay ninguna necesidad de recurrir a ellos, aunque si no se tiene también es posible realizarlos mediante 6 cucharadas de azúcar y media de sal por litro de agua. Entonces con 6 cucharadas de azúcar y medio de sal en un litrito de agua ya podemos realizar una rehidratación completa. ¿Para qué? Para restablecer los niveles de sodio, de azúcar que podemos llegar a necesitar en este tipo de terapias. De potasio después se pueden ir retomando. Realmente lo que pasa en el cólera es que se pierde gran cantidad de cloro y de sodio. Y pues así como la sal está compuesta por cloruro de sodio, pues no es necesario tanta reposición de otros electrolitos más que de este. Por último, en esta zona vamos a ver el arrastre de solventes y efectos del voltaje por lo mismo. El arrastre de solventes se realiza mediante la secreción y absorción de aproximadamente 10 litros de agua por día, mientras que en el túbulo renal se reabsorben más o menos esa misma cantidad de líquidos, pero ahora por hora. Estas funciones van a estar altas de flujo de agua porque pues, normalmente lo realizan de forma transcelular o paracelular. Y estos flujos van a realizar un acarreo de iones increíblemente superior a lo que nosotros podemos imaginar y lo hacen de un modo similar a una corriente rápida. De hecho, la sangre es una corriente rápida para nuestro cuerpo que va a estar arrastrando diferentes componentes. Ahora, transepitelialmente, el voltaje se puede realizar, se puede interferir por estas mismas sustancias químicas que puede poseer la sangre. La membrana vasolateral puede encontrarse en el cuerpo del interior y bañada de líquido extracelular, puede tener una composición química bien controlada. La membrana apical puede estar bañada en líquido externo que su composición variable está indeterminada. Y las diferencias de carga de ambos líquidos van a tener una diferencia de voltaje transepitelial que por supuesto va a influir en el transporte, ¿sí? O sea, no solamente dependemos de la carga que pueda tener la propia membrana, sino también la carga externa del líquido. Y ahora pasamos a la parte terminal de nuestra clase con el tejido conectivo. Entonces, la sustancia fundamental de la matriz extracelular es el componente más importante del tejido conectivo porque este nos permite realizar algunas funciones relevantes, sobre todo para la concentración de componentes nutritivos. Sin embargo, antes de llegar a este punto, tenemos que tener en cuenta de que los epitelios favorecen el movimiento del agua, de los electrolitos, voltaje, pero también de otros componentes proteínicos. De ahí, el transporte transcelular va a crear un gradiente. En este caso, puede crear un gradiente de sodio que requiere energía por ATP. La ATPasa captura la glucosa, cosas que ya habíamos visto que absorben la glucosa con los GLUT2 en el caso de la membrana del vaso lateral. Se elimina el sodio, se elimina el potasio, esto ya lo vimos. En el caso del movimiento del agua se realiza por ósmosis, hay rutas de absorción para y transcelular. Esto también ya lo vimos. Y listo. Terminamos con tejido conectivo. Es una breve, muy breve porción de tejido conectivo que tenemos que tener en cuenta. Realmente esta clase va enfocada al tejido epitelial. El conectivo tiene la importante función de realizar el soporte metabólico y mecánico del epitelio y por lo tanto es el tejido más abundante en nuestro cuerpo, aunque no lo crean, ¿sí? La piel puede ser el más grande, más extenso, pero el más ampliamente distribuido en todo el cuerpo es el tejido conectivo. Porque como les digo, una de las normas de la vida clásicas de la histología es que debajo de todo epitelio hay un tejido conectivo, ¿no? Todos mis alumnos saben eso. Y por lo mismo, siempre que hay un epitelio, alrededor hay más tejido conectivo. Por lo tanto, el tejido conectivo es una sustancia especializada que se dedica a realizar el soporte de los epitelios y también de los demás tejidos. Tejido muscular, tejido nervioso, es soportado por el tejido conectivo y tiene proteínas, sustancias de matriz, que es lo que vamos a ir viendo posteriormente, que es permeable a los líquidos e incluso a los gases. Existen 3 tipos de tejido conectivo principal. El propiamente dicho, que es el que está más disperso en nuestro cuerpo, está debajo de todos los epitelios. El especializado, que va a conformar órganos como los huesos, el cartílago, la sangre, ¿no? Y por último tenemos el embrionario, que por supuesto solamente va a estar en los embriones. Entonces, dentro del especializado, el cartílago tiene la función de realizar la
el sostén flexible de las articulaciones, de los huesos, de algunas estructuras como la nariz y las orejas. En el caso del hueso, va a proporcionar un soporte estructural mecánico y de protección de órganos vitales. La sangre va a transportar pues todo lo que sabemos que transporta la sangre, oxígeno, nutrientes, desechos, muchas cosas. El tejido linfático también se le considera dentro del tejido conectivo, sin embargo, últimamente lo que se ha aportado por parte de la histología es dejarlo en un sistema completamente independiente. ¿Sí? En algunas literaturas de fisiología todavía consideran al linfático dentro del tejido conectivo, sin embargo, es meramente por la conformación dentro del tejido conectivo. ¿Sí? En muchos órganos, por ejemplo en los intestinos, el tejido linfático adquiere una morfología en especial. Y de ahí los sistemas linfoides adheridos a mucosas, que son los que se abarcan en esta zona. Y el tejido adiposo está compuesto por adipocitos que almacenan la energía en la célula. El tejido conectivo propiamente dicho es de mis favoritos porque es como tal el soporte estructural de todos los órganos. El laxo nos ayuda a rellenar los espacios y a tener matriz extracelular dentro de la misma para darle soporte metabólico. El tejido denso va a formar tendones, ligamentos, fascias, cápsulas que van a estar rodeando a los órganos y darles la resistencia y la compartimentalización necesaria. Y por último, el tejido conectivo denso, reticular, conforma la estructura de vasos sanguíneos, músculos, de algunas glándulas, de hecho de muchas glándulas, no solamente del hígado, también del riñón. Su conformación estructural es como si el equivalente a las varillas de una casa. El tejido conectivo reticular es muy importante en ese sentido, mantiene la estructura de las glándulas. Y ahora sí, llegamos a la parte fundamental del tejido conectivo, la matriz extracelular. Esta matriz, a pesar de que puede sonar como algo inerte, es una zona externa a las células que equivaldría al intersticio, de lo que se ha mencionado durante toda la clase, que está compuesta por una mezcla de células como los fibroblastos, las células sanguíneas, sobre todo proteínas estructurales, colágena, reticulina, elastina, sustancia fundamental, matriz y el líquido extracelular, por supuesto. Su función es darle la forma y resistencia a los tejidos y proporcionar la difusión de los componentes nutritivos. ¿Sí? Es eso. Entonces, podemos decir que las neuronas son muy importantes, que el músculo es importante, pero si no tienen tejido conectivo con una matriz extracelular nutritiva, están condenados a morir. Bien, y por eso también la misma matriz extracelular corresponde a un órgano de migración y de difusión importantísima. Las proteínas estructurales más conocidas del tejido conectivo son la colágena, las elásticas y las de reticulina. En algún momento las de reticulina se incluyeron en el tipo 3 de las de colágena, pero luego se descubrió que realmente no era colágena, era otra estructura, y por eso se les separó. En fisiología, pues obviamente las meten juntas, pero en histología es un punto y aparte. De estas clases se pueden predominar en 4, ¿sí? Las 4 más frecuentes. La 1 es la más abundante y más resistente, formando los ligamentos, tendones y huesos. Si tomaron histología conmigo, habremos visto las primeras 4 y sus importantes funciones. En las elásticas están conformadas por elastina y glucoproteínas que pueden estirarse y recuperar su forma original. Las encontramos en los vasos sanguíneos grandes, en los pulmones y en las fibras periodontales. Entonces, estas fibras son muy resistentes y son características de la matriz extracelular. Del otro lado, tenemos a los componentes fundamentales de la matriz, que son los protoglucanos, los glucosaminoglucanos y por su parte también pues la sustancia amorfa, que en este caso pues es sustancia fundamental también. Histológicamente, ya les había mencionado a todos los que toman clase conmigo, la sustancia fundamental también es la sustancia intersticial, ¿sí? Para manejarlo de forma topográfica, porque fundamental se escucha como que muy pretencioso para lo que realmente es, que sí, es fundamental, pero no es específico en cuanto a su posición y su función. Entonces, a eso se refiere intersticial, rellena los intersticios. ¿Y qué es importante de los intersticios? Pues el intercambio. Por eso, la sustancia fundamental es una mezcla de proteínas y de líquido extracelular que van a formar esta sustancia que en algún momento se le llamó amorfa. Tiene la importante función de mantener la difusión química entre células y tejido vascular. Entonces, los vasos sanguíneos no le dan de comer, no liberan directamente sus nutrientes a las células epiteliales, no, claro que no. Lo difunden en una especie de charco, de esponja,
Y ahora esta esponja es la sustancia fundamental que por difusión y a veces por ósmosis va a difundir a las células subyacentes o suprayacentes. Los protoglucanos son consistentes en glucosaminoglucanos unidos entre sí por una proteína central. Estos van a tener una función de atraer al líquido intersticial precisamente, formando una especie muy parecida a un gel. Y la importancia de todo esto es que el intersticio, como habíamos visto, ocupa hasta 10 litros de líquido extracelular, proporcionando un volumen amortiguador muy importante para mantener la homeostasis en nuestro cuerpo. ¿Sí? Entonces podemos pasar desapercibidos del sistema intersticial del tejido conectivo, pero no hay nada más importante, ya si lo aplicamos en la clínica, que este espacio. Porque este espacio nos puede comprometer la vida de forma increíble y regularlo es muy difícil, ¿sí? Hay medicamentos que abarcan esto, pero no actúan de forma rápida porque está compartimentalizada en un espacio difícil de difícil acceso. Por lo tanto, es importante mantenerlo sobre temas que se abordaron en la clase de shock, disponibles en las sesiones en línea. ¿Sí? Entonces, desde ahí se pueden dar cuenta de que regular los estados de shock o de compromiso vascular, bueno, compromiso tisular por hipoperfusión, pues se regulan desde los tejidos intersticiales, no de la vasculatura. Sí, la vasculatura participa, pero la que va a regular como tal a largo plazo y la que va a ayudar a recuperarse va a ser el intersticio. Por lo tanto, este tipo de situaciones, este tipo de estructuras son fundamentales para el ejercicio médico. ¿Sí? No las podemos controlar de forma directa, desafortunadamente, pero tienen su relevancia. Entonces, acuérdense, 10 litros de líquido extracelular de todo nuestro cuerpo. Entonces, no es una cantidad que podemos dejar de lado y sentirnos que podemos prescindir de ellas. Y realmente nuestro estado nutricional también depende mucho de este líquido. Muy bien, entonces con esto terminamos la última lección de nuestra primera parte del módulo de fisiología celular. Cualquier duda, cualquier aclaración, tienen a su disposición en las clases un resumen, un podcast y también preguntas orientativas que pueden responder de forma individual o en un cuaderno donde estén realizando los apuntes de este curso. Entonces espero que les sirva mucho, cuídense y nos estaremos viendo en el próximo módulo. Adiós.